amado Señor, cuán felices estamos de poder reunirnos, de tener vida, tener salud, tener fortaleza. Tú nos das el aire, el agua, Señor, nos das la comida. Tiempos difíciles se avecinan, pero tú, Señor, nos has prometido que nuestro pan y nuestras aguas serán seguras. Haz que seamos fieles a pesar, Señor, de las circunstancias que seamos llamados a vivir, que podamos representarte a ti y que el mundo sepa que hay un Dios vivo y que tú eres nuestro Dios y que tú nos protegerás, tú nos guiarás, tú, Señor, serás nuestra luz en el medio de la oscuridad. Querido Padre, te queremos pedir en estos momentos que al estudiar tu palabra, tú, Señor, nos hables y que escuchemos tu voz, no la voz de un hombre, sino que al leer la carta de Romanos y el capítulo 6, al estudiarlo, que tu Espíritu maravilloso, Señor, nos guíe a la verdad y aplique estas verdades a nuestras necesidades. Señor, yo puedo dar una explicación que puede ser fría, vacía, Señor, que no llegue a nadie. Por eso, Señor, necesitamos que tú nos hables, para que aquella verdad que leamos hoy, Señor, nos alimente, nos satisfaga. Que también, Señor, si es necesario, Señor, nos reprenda y nos lleve al arrepentimiento. Y que nuestros ojos sean abiertos más grandemente para poder ver la hermosura de Cristo. En su nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, el capítulo 6 lo vamos a leer todo como es nuestra costumbre. Luego nos vamos a desglosarlo verso por verso. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un capítulo muy lleno de esperanza, un capítulo que, aplica en forma práctica la verdad de la justificación por la fe que hemos venido estudiando desde el capítulo 3. Ahora él muestra los resultados de aquella experiencia de la justificación por la fe. Lo hizo en el capítulo 5, pero ahora muestra cómo al haber sido justificados hemos sido libertados del pecado. Y estos pensamientos se desarrollarán hasta el fin del capítulo 8. Capítulo 6 es un capítulo que nos habla de victoria, nos habla de libertad, nos habla de poder que Dios nos ha dado para vivir una vida libres del pecado. Entonces, en el capítulo 5, el último versículo, el apóstol Pablo nos dijo, él terminó el capítulo 5 diciendo, el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, si esto fuese lo único que el apóstol hubiese dicho, algunos podrían tomar sus palabras y acusarlo de libertinaje, de que porque tenemos la gracia divina y la gracia divina sobreabunda donde hay pecado, entonces pequemos, pues. Pequemos y mientras más pecamos, el Señor nos da más gracia. Entonces, hay, como se llama en la historia del cristianismo, hay ciertos movimientos herejes que abusaron de la gracia divina y se volvieron libertinaje, movimientos de libertinaje donde todo era permitido. Pero entonces el apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 6, confronta ese pensamiento directamente. ¿Qué pues diremos? Dice él. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El que no entiende la gracia divina y la ve como un manto que Dios da simplemente para perdonarnos, entonces puede llegar a aquella conclusión. Y mucha de la teología evangélica, protestante, carismática, está basado en ese pensamiento. Se ve la gracia simplemente como el poder divino que nos provee el perdón. Entonces se excusa el pecado, pero el apóstol Pablo nos muestra el otro aspecto de la gracia. El aspecto de la gracia que produce una transformación de la vida. El que ha sido justificado no tan solo ha sido perdonado de sus pecados, ese es un aspecto de la justificación, pero también ha sido declarado y hecho justo. Entonces, el que ha sido la justificación en su experiencia original trae un nuevo nacimiento, una recreación, nos llena del Espíritu Divino. Y el propósito de la justificación es hacernos libres del pecado, liberarnos tanto de la condenación del pecado como del poder del pecado que nos controla. Y eso nos presenta el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A la carne, al ser humano natural, a nosotros, nos encantaría que esto fuese el evangelio. Claro, que siguiésemos pecando y pecando hasta que entremos al reino de los cielos y que el evangelio tan solo hable del perdón de los pecados. Maravilloso como es el hecho que Dios perdona
todos nuestros pecados, que Dios es un Dios perdonador. La gracia no termina cuando Dios perdona nuestros pecados. La gracia busca una transformación completa, tanto el perdón del pecado como la transformación es un don de gracia que es aceptado por la fe. Versículo 2. En ninguna manera. Esa frase en el griego es una frase muy fuerte. Es casi decir imposible. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. Imposible, no se puede dar, no lleguen a esa conclusión. Eso es totalmente erróneo. Y él va a usar varios argumentos para destruir ese pensamiento, porque él desea que los cristianos tengan tengan una imagen de la gracia de Dios completa, una imagen balanceada. Porque entonces su primer argumento se encuentra en la frase, porque los que hemos muerto al pecado. Entonces su primer argumento es que los cristianos han muerto al pecado a través de la justificación, a través de nuestro encuentro con Cristo. Cuando vinimos a Él en arrepentimiento, hemos muerto al pecado, y él usa el bautismo como ejemplo de la realidad de la vida cristiana. El que ha llegado a ser un verdadero cristiano ha sido bautizado. Él dice ahora, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, todo el propósito de la gracia fue creada por Dios, se manifiesta para poder rescatarnos del pecado a través del perdón, de la limpieza, de la transformación, de la libertad. Todo el objetivo del plan de la redención es liberar al ser humano del pecado. Entonces dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el bautismo es un entierro. Por eso el único bautismo que cumple el simbolismo es el bautismo por inmersión, porque literalmente el bautismo es un entierro espiritual que proclama que aquel que está siendo bautizado ha muerto. Y una de las áreas a las cuales ha muerto es que él ha muerto al pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está usando aquí. Es el hecho que él les dice, ¿cómo vamos a seguir pecando? ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Pues nosotros hemos muerto al pecado, y la prueba que hemos muerto al pecado es el hecho que nos hemos bautizado con Jesús. Hemos entrado en la experiencia del bautismo de Cristo, que es el bautismo de muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Así que el bautismo nos une a Cristo. Dice, somos bautizados en Cristo. Hay 3 pasos para ser unidos a Cristo, y el apóstol Pablo aquí los enuncia. La muerte es uno de ellos. La muerte en Cristo, dice, hemos sido bautizados en Cristo. El bautismo es uno de aquellos 3 pasos que nos une a Cristo. Dice, hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Y luego dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces somos sepultados juntos con Cristo. Entonces el bautismo es uno de los pasos que nos une a Jesús, y nos une a Jesús en su sepultura, como testificación que hemos muerto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, o en vida nueva. Entonces el apóstol Pablo nos muestra aquí que el bautismo
Es un símbolo, es el rito que testifica que nosotros hemos muerto y que nos estamos uniendo a Jesús en su sepultura, estamos siendo sepultados. Y por esta experiencia, el cristiano tiene nueva vida. Su vida no es, no es la misma vida de antes. Han sido recreados, son nacidos nuevamente. Dice en el versículo 5, miren lo que dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ahí está el primer paso de unión con Cristo. El primer paso de unión con Jesús es que nosotros escogemos morir con Cristo. El segundo paso es que somos enterrados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Y el tercer paso es que nosotros somos resucitados a vivir una vida con Cristo, para Cristo. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulos 2:20, mostrando la experiencia de la muerte, dice, yo he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces hay una experiencia de muerte en la cual fuimos crucificados con Cristo, la crucifixión del yo, la negación del yo, cuando nos entregamos totalmente a Jesús y luego somos enterrados, proclamando nuestra muerte con Cristo, somos enterrados juntamente con Él. Y luego, cuando salimos de las aguas del bautismo, hemos literalmente nacido una nueva vida. Hay dos nacimientos. El Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 3, versículo 5, que hemos de nacer del Espíritu y hemos de nacer del agua. El nacimiento del Espíritu es la realidad espiritual. Sin aquella, el nacimiento del agua no tiene valor alguno. Una persona puede ser bautizada, pero si la persona no ha experimentado el nuevo nacimiento a través del Espíritu, la realidad espiritual, la conversión, si aquella persona no lo ha entregado todo a los pies de Cristo y ha tomado la cruz, se ha unido a Jesús en muerte, el yugo, en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros, abandonamos nuestra independencia y nos unimos a Jesús para llegar a ser uno con Él. Esa es la experiencia de la muerte. Solo cuando esa experiencia ha ocurrido, el bautismo tiene valor. Porque si yo soy bautizado sin haber muerto con Cristo, haberme unido con Él, entregando todo lo que yo soy y tomando de Él todo lo que Él es y haciéndome totalmente dependiente de Cristo, si esa experiencia no ha ocurrido, el bautismo entonces es un crimen espiritual porque esa persona no ha muerto y al salir de las aguas del bautismo no hay novedad de vida, no hay vida nueva, porque hemos de unirnos en tres pasos. Primero es muerte, luego es entierro y luego es resurrección. Hemos de vivir nuestra vida unidos con Cristo. Miren, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y mire ahora lo que dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, solos los que se unieron con Cristo en la semejanza de su muerte y han sido enterrados, celebrando, proclamando aquella muerte, entonces solo ellos tendrán la nueva vida, la vida de resurrección de Cristo, el poder de aquella vida resucitada. El apóstol usa una palabra en el versículo 5 bien interesante que nos lleva a una parábola que Cristo dijo en San Juan capítulo 12, versículo 24. El apóstol dice, porque si fuimos plantados, ¿se fijan aquí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando plantamos una semilla? Hacemos un hoyito y enterramos la semilla. Y luego tapamos la semilla y la semilla ha sido enterrada, muere a sí misma la semilla.
Y tan solo cuando eso ocurre, la semilla germina y resucita a una nueva vida. Y en aquella vida, la semilla naturalmente va a dar frutos. Mire, vamos al libro de San Juan, capítulo 12. El Señor Jesús usa esa parábola para ilustrar esta gran verdad de la muerte al yo. 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa parábola primero se refiere a él, el hecho de que él iba a ser el grano que iba a caer y morir, pero luego iba a resucitar porque va a llevar mucho fruto. Pero esta parábola también se refiere a la experiencia del cristiano. El cristiano, para llevar fruto, para llevar los frutos del carácter de Cristo, los frutos del Espíritu, el ser humano ha de primero morir y ha de ser enterrado. Y ahí se encuentra el simbolismo del bautismo. Cuando tú tomas una semillita, si esa semilla no la entierras, sea una semilla de un árbol, de frutas o de tomate o de papa, lo que sea, cualquier semilla que tú vayas a plantar, para que esa semilla te dé fruto, la semilla primero ha de ser enterrada y ha de morir. Una vez que muere, la semilla germina y vuelve a la vida, pero en otra manera, es una nueva creación, no es una semilla más, ahora es una plantita. Y cuando la semilla crece, cuando aquella plantita crece y madura, va a dar fruto y va a dar mucho fruto. Entonces aquí se cumple el principio divino: dad y se os dará. El agricultor, el campesino, para poder tener una cosecha, él primero tiene que deshacerse, tiene que tirar todo lo que tiene, todas sus semillas que le han costado, todo lo que tiene, él lo tira a la tierra. Qué locura, ¿no? Eso es locura. ¿Cómo deshaciéndose, tirando las semillas? Si el raciocinio nos dice, no, 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 esas semillas hay que ahorrarla porque ahí está todo lo que has invertido. Pero si el campesino no da lo que tiene, nunca recibirá una cosecha. Saben ustedes que las semillas, si no se plantan, permanecen semillas para siempre. Y el Señor Jesús nos habla de eso para como ilustración del hecho de que a no ser que un ser humano muera, él seguirá siendo gobernado por el pecado bajo el principio del egoísmo, viviendo para sí, y nunca cambiará y nunca podrá llevar el fruto del Espíritu. Pero cuando se muere, cuando por amor a Cristo nos entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos a sus pies y nos negamos a nosotros mismos y entregamos nuestra voluntad y nos unimos a Jesús para que Dios nos controle, entonces ahora cuando somos bautizados y renacemos a una nueva vida, entonces hay una nueva vida que germina en nosotros y nos hace un árbol de justicia. Es la única manera de poder producir los frutos de Cristo, el carácter de Jesús. Si tú crees que para producir el carácter de Cristo te tienes que forzar y tienes que trabajar duro y tienes que poco menos que latigarte para hacer un buen cristiano, entonces eres un buen católico, no eres cristiano. El verdadero cristiano, el unido a Jesús, negándose a sí mismo diariamente, crece en la imagen de su creador en forma natural. No hay que forzar, no hay ¿cómo se llama? Recordarle que él tiene que cambiar. La transformación viene de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida obrando en él. Y aquella vida es la vida de Cristo, porque hemos sido unidos a él. Romanos 6, vamos de vuelta a Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados, ¿cuándo es que nosotros somos plantados con Cristo? A través del bautismo. Cuando el bautismo es obrado en forma correcta.
Cuando la persona ha nacido nuevamente, ha tenido el nacimiento del Espíritu, la persona ha experimentado la justificación, ha experimentado la transformación del alma y ha entregado todo a Cristo. Ahora la persona debe ser plantada, tiene que ser enterrada. Y una vez que es plantada, enterrada con Cristo, ahora resucita a una vida entera con Cristo Jesús, una vida en la cual Cristo gobernará y aquella persona tendrá la vida de Jesús. Es maravilloso, es algo tan maravilloso y tristemente es tan raro verlo. La verdadera conversión es una experiencia muy rara de observarla. ¿Por qué? Porque tristemente no buscamos, con las personas que nosotros trabajamos, no buscamos que estas personas sean convertidas, buscamos que sean bautizadas, buscamos que lleguen a la iglesia, buscamos ¿cómo se llama? Que hagan un asentimiento de verdades, por ejemplo, que comiencen a pagar el diezmo, que reciban el sábado, que crean en nuestras doctrinas. Y creemos que cuando la persona asienta a esto, ya está convertida, pero no necesariamente. Hay algunos que sí, pero la gran mayoría no. Se han hecho adventistas, pero no han sido convertidos. Son miembros de iglesia, pero nunca han muerto. Han sido bautizados, pero realmente no han sido enterrados con Cristo. Por lo tanto, no tienen una nueva vida con Jesús. En el hogar siguen siendo monstruos, siguen, ¿cómo se llama? Siendo egoístas, altaneros, orgullosos. Tienen pecados secretos que no pueden vencer. ¿Por qué? Porque no han muerto con Cristo. No se han entregado a Jesús, no han tomado la cruz, no se han negado a sí mismos. Y tristemente es la experiencia de tantos. Es por eso que hay tanta discordia, tanta infidelidad, tanta apostasía dentro de la iglesia. Versículo 6. Sabiendo esto, esto es algo que todo cristiano debiera saber. El apóstol Pablo aquí se está refiriendo a una experiencia que él la toma como garantizada, que los romanos la conocen. El apóstol no les está enseñando algo, el apóstol Pablo está recordándoles algo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado conjuntamente con él. Nuevamente, el apóstol Pablo está usando distintas alusiones para expresar la misma realidad. Él es un maestro muy bueno. Usa ejemplos para que nosotros entendamos la verdad. Primero el ejemplo del bautismo, luego el ejemplo de ser plantados y ahora el ejemplo de la crucifixión. Están expresando la misma realidad, la muerte, el entierro y la resurrección con Cristo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y aquí hace referencia a las palabras de Cristo. En el libro de Mateo, el capítulo 10, el Señor Jesús nos dice en el versículo, déjenme encontrarlo, versículo 38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces aquí está la imagen de la cruz. En las palabras del apóstol Pablo, hemos de ser crucificados con Cristo. En las palabras de Jesús, hemos de tomar nuestra cruz. Hay una cruz que nos pertenece. No podemos seguir a Jesús, no podemos ser sus discípulos a no ser que primero tomemos la cruz. La cruz es la condición para poder seguir a Cristo. No hay manera de evadir esto. Hemos de morir. La cruz es un instrumento de muerte. Es un instrumento de tortura. Es un instrumento de vergüenza. La vergüenza de la cruz la llama el apóstol Pablo en el libro de Hebreos.
Y Cristo Jesús en el jardín del Getsemaní, para tomar la cruz, tuvo que entregarle su voluntad a su Padre y escoger hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Ahí se encuentra la experiencia para tomar la cruz. Para tomar la cruz hemos de negarnos a nosotros mismos y entregar nuestra voluntad a Dios, para que Él sea el que haga en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. El que toma la cruz ya no vive para sí mismo. Desde ese momento vive para Cristo, vive para hacer la voluntad de Dios, no para complacerse a sí mismo, no para hacer sus propios planes, no para trazar sus propias ideas. De ahora en adelante no es, Padre, lo que yo quiero, sino que, Padre, no se haga mi voluntad, más la tuya, Señor. Y ese era el lema de Cristo. En todo, dice Él, yo he cumplido tus mandamientos, yo vine a hacer tu voluntad, no la mía, le dice el Señor Jesús. Era tan muerto a sí mismo que el Señor Jesús dice que Él no hablaba ni siquiera sus propias palabras. Lo que el Padre le había dicho, eso era lo que Él hablaba. ¿Se imaginan que nosotros fuésemos así? Que nosotros no hablásemos nuestras palabras, no hiciésemos nuestras acciones, que fuera Dios el que obrara en nosotros las obras que Él desea obrar. ¿Cómo nos trataríamos en el hogar? ¿Cómo trataríamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos? ¿Cómo obraríamos en el momento que vamos a hablar algo que va a herir a alguien y el Espíritu dice, no digas eso? Por lo general lo dejamos de lado y decimos lo que a nosotros se nos ocurre. Cuando nos enojamos, el yo está en las riendas y hacemos y decimos cosas que hieren y destruyen. El que ha muerto a sí mismo ya no vive para hacer su propia voluntad. Ahora vivimos para hacer la voluntad de Dios. Es un pacto que hacemos con Cristo, que desde ahora en adelante Él tiene las riendas de nuestra vida. Él puede hacer y deshacer en nuestra vida de acuerdo a su voluntad y nosotros no vamos a decir ni pío, no vamos a reclamar, nos vamos a someter totalmente. Entonces el Señor ahí tiene el derecho, porque estamos unidos a Él. Ahora Él tiene el derecho de cambiarnos. Él tiene el poder, el derecho de llevarnos por experiencias necesarias en la vida para transformarnos. Tan solo entonces Dios puede manifestar su poder en nuestra vida. Muy bien, versículo 7, porque el que ha sido muerto, porque el que ha muerto, perdón, versículo 6 estamos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa es una experiencia pasada, ¿se fijan? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa experiencia, el apóstol Pablo en Gálatas 2 dice, yo he sido crucificado con Cristo, pasado. Entonces tiene que haber una experiencia original de muerte. Si yo hemos de morir diariamente, el apóstol Pablo dice, yo muero todos los días. Pero a no ser que yo haya tenido una experiencia diaria, una experiencia original, a la cual yo puedo hacer referencia, no voy a saber cómo morir diariamente. Hemos de morir cuando viene la tentación. Hemos de morir cuando tengo deseo de hacer mi propia voluntad. Hemos de morir cuando yo tengo mis propios planes y pensamientos y deseos. A todo es una muerte constante, hermanos. Pero hemos de poder decir, yo he sido crucificado con Cristo. Si tú no puedes mirar para atrás y decir, yo le entregué mi vida totalmente a Cristo, yo hice un convenio de muerte con Jesús. Si tú no puedes decir eso, entonces has de buscar aquella experiencia. Has de entregarte a Cristo sin reservas, sin, oh Señor, no, esto me gusta más. No, por favor, yo quiero hacer eso. Mientras tú busques tus deseos y tu voluntad, eres tú el que está a cargo de tu vida. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién fue crucificado con él?
El viejo hombre, el yo, ha sido crucificado con Cristo. Hay 4 áreas de muerte, las hemos visto antes, las vamos a hoy día mostrar. Está la muerte al yo, el viejo hombre, el yo es crucificado con Cristo. Morimos al pecado, morimos al mundo y morimos a la ley. Son las 4 áreas de muerte que cuando tomamos la cruz nosotros morimos. Aquí el apóstol Pablo está ilustrando la muerte al pecado, que es el principio que nos ha hecho esclavos a Satanás y nos ha separado de Dios y nos ha condenado a muerte y nos lleva a violar la ley de Dios constantemente. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre, ¿quiere decir eso, Pastor Samuel, que yo cuando muero soy crucificado, ya el viejo hombre no me va a dar más problemas? Nos gustaría que así fuese, pero el viejo hombre es muy engañoso. Dice la Biblia que no, que nuestro corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y es perverso. Entonces nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el viejo hombre es crucificado, pero hemos de morir diariamente. ¿Por qué? Momento a momento, porque el viejo hombre en cada oportunidad quiere volver a resucitar. Y a veces resucita, se desclava de la cruz y se baja y comienza a hacer lo que quiere. El viejo hombre es un camaleón. El viejo hombre se camufla como cristiano. Uy, el viejo hombre es un buen cristiano en la iglesia. El viejo hombre puede predicar, el viejo hombre puede pagar el diezmo, puede guardar el sábado, el viejo hombre, y se vuelve orgulloso de todas esas cosas. Y la gente le dice, uy, pero qué buen cristiano. Y el viejo hombre dice, sí, yo soy un buen cristiano. Pero mientras el viejo hombre no haya muerto, no hay cristianismo, es una falsedad, es hipocresía, es mentira. ¿Y cómo sé yo, pastor, si el viejo hombre murió? Pregunta, ¿quién es el que hace las decisiones en tu vida? ¿En quién dependes? ¿De quién amas hablar? ¿En quién gastas tus pensamientos? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? El viejo hombre ha de morir. No hay solución para el viejo hombre. Dios no está interesado en arreglar el viejo hombre, mejorar el viejo hombre. Algunos cristianos dicen, no, yo soy una buena persona, pero tengo problema con el genio. Si yo cambio el genio, entonces voy a ser un buen cristiano. No, es que el Señor no quiere arreglar el viejo hombre. El viejo hombre tiene una sola solución, ha de ser crucificado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es enemigo de Dios. El viejo hombre no guarda la ley de Dios, ni tampoco puede complacer a Dios. Nos dice Romanos 8. Así que mientras estamos dominados por el viejo hombre, todo lo que podemos tener es una apariencia de cristianismo, como el catolicismo. Fíjense la higuera. El Señor Jesús viene a la higuera a buscar frutos. Pero la higuera tan solo puede darle hojas. Y Jesús maldijo a la higuera. ¿Por qué? Porque era una experiencia falsa. Era la experiencia de Israel, llena de ritos y simbolismos, y se jactaban ¿cómo se llama? En su justicia. Y sin embargo, no había frutos. Lo que Dios busca es frutos. Y los frutos tan solo pueden ser producidos por la vida de Cristo en nosotros. Y para tener aquella vida, el viejo hombre ha de morir. ¿Y cuándo ha de morir? Al principio de la vida cristiana y de ahí todos los días. Todos los días. Uy, sí, en algunas áreas el viejo hombre nos controla con mucho más poder. En las áreas donde nosotros tenemos debilidades, pecados que hemos heredado, que hemos adquirido y cosas que nos gustan. Puede ser el apetito sexual, puede ser el apetito de la comida, puede ser el genio, el orgullo, el hablar mal de otras personas. Y en aquellas cosas, Satanás nos tienta constantemente para que nosotros podamos dejar que el viejo hombre nos controle nuevamente. El secreto es
Hay que crucificar constantemente al viejo hombre. ¿Cómo lo hacemos? Entregándonos a Cristo. Señor Jesús, estoy tentado a mirar a una mujer. Entrego esta debilidad a ti y lo dejo en tus manos, Señor. Líbrame de ello. Entonces ahí renunciaste al viejo hombre, te fijaste, confiesas a Jesús tu debilidad, le pides poder y escoges no hacerlo dependiendo en su poder. La crucifixión del viejo hombre. La crucifixión siempre tiene que ver con la entrega de mi voluntad a Cristo para que Él haga lo que Él desea. Es por eso, hermanos, de que hemos de ser fieles en las cosas pequeñas. Cosas como el diezmo. El diezmo tú puedes pagarlo, pero no estás muerto. Pero si no quieres pagarlo, es porque no estás muerto. Si le robas a Dios el diezmo, no has muerto con Cristo. Si te cuesta guardar el sábado y no ves la hermosura, la atractivo del sábado, entonces hay un problema con el yo. Si te cuesta el asunto de la moda y amas a la moda no ves la necesidad de seguir los consejos que Dios ha dado en cuanto a la ropa y el adorno, entonces ahí hay un problema con el yo, porque el yo es idólatra. El yo se idoliza a sí mismo. Es un idólatra contumaz. Y es por eso que usamos joyas. Por eso que nos gustan los anillos y las gargantillas y los aretes. ¿Por qué? Porque nos gusta, ¿cómo se llama? Adornar al Dios nuestro, que es el yo. Y lo mismo con la dieta. Pero sí que tiene un poquito de vino. ¿Qué pasa con un poquitito de café, un poquitito de té, un poquitito de, ¿cómo se llama? El mate. ¿Qué tanto? Si Dios no se preocupa de esas cosas. Pero es que Dios ha dicho que no hemos de tomar estimulantes, que no hemos de depender de esas cosas. Entonces el yo busca siempre violar, y Dios ha permitido estas verdades sencillas, el diezmo, la dieta, el adorno o la vestimenta, el sábado, para probar si estamos muertos o no. ¿Te gusta controlar a los otros? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo te relacionas con tus hijos? ¿Te enojas? ¿Te revientas cuando en ataques de ira cuando no hacen tu voluntad? ¿Dejas de hablarles? ¿Te ofendes? Cuando tu esposo o tu esposa no hace lo que tú quieres, gritas, demandas que tomen atención de ti, que te hagan sentir importante, valioso, valiosa, hermoso, hermoso. Cuando tu esposa no tiene deseo de hacer el amor, ¿cómo la tratas? Puede ser que esas cosas ilustran el hecho que el yo todavía está vivito y coleando. Mm. Bueno, se nos pasó la hora. Otro poquitito más, sigamos, está tan bonito. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora hay otra cosa, ¿por qué tiene que morir el yo? ¿Por qué tiene que morir el viejo hombre? Si es tan bueno, nosotros lo queremos tanto al viejo hombre. Lo adoramos, le obedecemos, queremos que se sienta bien, vamos a la iglesia y si la hermanita no me saludó, me ofendo, si el pastor no me trató bien, ya no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos al viejo hombre como maravilloso y creemos que es tan bueno. Todos nosotros, naturalmente, nos creemos buenos. Y sin embargo, ya lo hemos visto, el Señor nos dice claramente a través del apóstol Pablo, que en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. Nosotros no somos buenos. El viejo hombre ha de morir porque es malo, es desobediente, es rebelde. No ama a Dios, no desea a Dios. Lo opuesto, el viejo hombre desea quitarle el lugar a Dios y desea destruir su ley y vivir de acuerdo a su ley. Mírenlo en el Papa. El Papa es el ejemplo clásico del viejo hombre. Todos lo consideran un gran cristiano y sin embargo es el anticristo. Todos nosotros tenemos un Papa en nuestro corazón. Es por eso que el viejo hombre ha de ser crucificado. Tú has de morir, querido amigo, querida amiga. Tu bondad nos encuentra en ti
Tu bondad es Cristo Jesús. Tu aceptación ante el Padre no es en ti, porque tú no tienes nada que darle a Dios. Cristo Jesús es el medio a través del cual Dios te acepta. Todo lo que necesitas en la vida cristiana, tú no lo tienes. Te es otorgado a ti a través de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el viejo hombre, la vieja mujer. Y en ti nada bueno hay. Es por eso que el Señor dice, hijo, tú quieres ser mi hijo, quieres seguirme. Entonces ahí hay una cruz, te pertenece. Tómala. Esa es la única manera de ser cristianos. Hemos de tomar la cruz y luego hemos de ser enterrados. Hemos de ser plantados como una semillita. Si queremos tener vida nueva, todos los días debemos escoger morir, ser enterrados y nacer nuevamente una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con él, juntamente con él. Esa frase es maravillosa, porque Cristo Jesús tomó nuestro viejo hombre. El Dios del cielo se hizo ser humano, tomó sobre sí la naturaleza humana, caída, con sus defectos, sus debilidades, y en la cruz se le cargaron los pecados de todos los hombres viejos y fueron puestos sobre él y él los llevó. Entonces el Señor dice, si el Dios del cielo, querido amigo, estuvo dispuesto a llegar a ser un viejo hombre y morir por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a estar dispuestos a morir con él? Que somos nosotros, sí que somos viejo hombre, él hizo nada malo. Él conquistó al viejo hombre, lo subyugó, lo sometió a la voluntad de su padre y lo conquistó, tuvo la victoria sobre el viejo hombre y al final murió por los pecados de aquellos viejos hombres. Tú y yo somos el viejo hombre. ¿Por qué no vamos a estar nosotros dispuestos a morir con Cristo? La cruz no es un lugar de soledad, la cruz es un lugar de unión con Jesús. Es en la cruz que encontramos el principio de una vida de caminar junto con nuestro Salvador. ¿No quieres cruz? No tienes Salvador. No tienes cruz, como la semillita vas a permanecer solo una vida sin el poder y la compañía del cielo y una vida de egoísmo que trae total infelicidad. La vida de bendición, la vida de gozo, la vida de paz, la vida de victoria es la vida que se encuentra en Cristo Jesús. Para tener aquella vida, hemos de unirnos a Él. Y la unión se encuentra en la cruz. Hemos de morir con Cristo. Qué lindo, qué invitación más maravillosa. Porque hermanos, al mirar la cruz es un instrumento tan terrible. Pero si en la cruz se encuentra Cristo, entonces es un instrumento maravilloso. Es el lugar donde mi Salvador y yo llegamos a ser uno en la misma experiencia. Él ha preparado aquella experiencia para que tú y yo podamos entrar en aquella experiencia y llegar a tener a Cristo viviendo en nosotros. Qué maravilloso. Hay tanto, tanto para meditar en estos versículos. Luego dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado. La palabra cuerpo es una palabra judicial que se refiere a la evidencia que nos condenaba. La evidencia, todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Si nosotros hemos de comparecer ante el juicio con aquella evidencia, con aquel cuerpo, entonces no tenemos esperanza. Pero cuando morimos en Cristo, ¿qué pasa con el cuerpo del pecado? Con la evidencia del pecado, es destruido. Qué maravilloso, ¿no? Claro, pues si cuando uno muere, el pasado ya queda deshecho. El que muere no tiene pasado. Ha muerto su vida totalmente. Ya todo lo que lo culpaba lo deja de culpar. Todas sus deudas se acaban. Todo fue saldado.
La muerte es la experiencia de libertad, de nueva vida. Entonces, cuando morimos con Cristo, nuestra vida pasada queda saldada y el cuerpo de aquel pecado que hemos llevado en nosotros es destruido. Y luego dice el apóstol Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí hay una transición ahora. Él ha dado las razones por las cuales nosotros hemos sido libertados del pecado y ahora nos va a mostrar argumentos de que el cristiano no es un siervo del pecado ya más, que el verdadero cristiano, aquel que ha muerto con Cristo, sido sepultado con Cristo y que tiene una nueva vida con Cristo, ahora ya no es más siervo del pecado, ya no es más esclavo del pecado. Y es por eso que el apóstol muestra de que aunque estamos bajo la gracia demanda que no vivamos en pecado. La gracia demanda que no sirvamos más al pecado por la experiencia maravillosa a través de la cual hemos experimentado y vivido. Muy bien, lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir estudiando el versículo 7 en adelante la próxima semana. Hay mucho en el capítulo 6 que da mucha esperanza y consuelo a los hijos de Dios. Bueno, entonces oremos y terminamos. Querido Dios, gracias por la claridad del capítulo 6 de Romanos, que presenta un balance tan hermoso y una esperanza tan profunda, tan grande para nosotros, Señor, que somos hijos tuyos, querido Padre. Qué maravillosa experiencia de unirnos a Cristo en la cruz, de unirnos en su muerte, de escoger ser uno con Él en muerte, en entierro y luego en vida. Danos esa experiencia cada día más profunda, cada día más real, para que así, Señor, podamos honrarte en nuestra vida diaria, siendo libres del pecado, ya no siendo siervos de la maldad como lo hemos sido, Señor, por tantos años, sino que teniendo victoria en Jesús, no en nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno, Señor, pero Cristo es nuestro todo. Gracias por crear esta realidad tan linda, Señor, tan gloriosa en nuestro amado Salvador. Haz que le amemos más, que dependamos mucho más de Jesús. Haz que nuestra vida, Señor, sea tal que Cristo sea el que refulja a través nuestro. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, Amén. chao.